Bien, hermanos, les voy a invitar que abran sus Biblias, la carta de Filipenses. Carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículos del 9 al 11 son los que estaremos estudiando en esta mañana. Filipenses capítulo 1, versículos del 9 al 11. La enseñanza de hoy se titula Creciendo por el conocimiento de Dios. Creciendo por el conocimiento de Dios. Filipenses capítulo 1, versículos del 9 al 11, leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Les voy a invitar que oremos por la enseñanza de esta mañana. Padre Santo, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos y honramos tu nombre, Dios amado, a través del cántico, de las oraciones. Y en esta mañana también te rogamos que tu palabra sea puesta en alto. Ayúdanos a estar dispuestos a ser transformados por ella, a estar atentos, con un oído presto para escuchar tu enseñanza, escuchar tu voz en esta mañana y seguir creciendo a través del conocimiento que tú nos das a través de tu palabra. Ayúdanos que el cansancio, las preocupaciones, las enfermedades no sean un estorbo, sino que nuestro corazón y mente y todo lo que somos esté dispuesto para alabarte también al escuchar el mensaje de tu palabra. Te damos gracias y pedimos esta misericordia a través de tu Hijo Jesús. Amén. Creciendo por el conocimiento de Dios. Todos conocemos la historia de Job. Bueno, usted dirá, ¿qué tiene que ver Job? Si estamos en Filipenses nos pegamos un salto como de 3000 años en la historia, si es que no más. Pero la verdad, hermanos, es que la historia de Job es como bien conocida en general. Job, Dios declara de Job que era un hombre perfecto, que no había nadie como él. Y son palabras del mismo Señor, del mismo Dios, frente a la presencia de Satanás delante de su trono. Frente a esa situación, Dios permite a Satanás probar a Job, o dicho de otra manera, Dios ocupa a Satanás para probar a Job. Es probado por un largo tiempo, pierde sus pertenencias materiales, pierde su familia, pierde sus criados, pierde absolutamente todo excepto su vida, porque incluso su salud fue tocada. Y obviamente el mediador de todo esto fue Satanás. Y al final de la historia sabemos que ahí hubo unos amigos que con dudoso amor hacia Job lo increpan, ahí se generan varios diálogos, pero al final Job, después de todo este proceso, que obviamente en el libro no sabemos cuánto tiempo es, pero sin lugar es una situación difícil, una situación dolorosa, al final de todo ese proceso, las palabras de Job son más que interesantes. Porque Job, que Dios lo había reconocido como un hombre perfecto, entero, íntegro, que debería ser reconocido incluso por Satanás, por ser un hijo ejemplar, al final Job, de todo este proceso, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y la verdad es que cuando uno escucha esas palabras, como que lo confrontan a uno. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y uno se siente de cierta manera identificado,
Pero cuando hace este como resumen de Job y lo mira a la luz de todo lo sucedido y cómo era Job, la verdad es que suena un poco increíble lo que Job estaba diciendo. La única manera de que Job fuera perfecto, íntegro delante de los ojos de Dios es porque conocía a Dios y que lo hacía vivir a la manera de lo que Dios demanda. Y por eso Dios reconoce en Job ser un hijo ejemplar, un hijo perfecto. Pero aún así era necesario que Job conociera más a Dios. Y esa respuesta es la que finalmente nos da esta razón del libro de Job. Y la razón que necesitamos hoy día a la luz no solamente de este texto en Filipenses, sino que también en el libro de Job. Frente al mayor entendimiento de Dios, de quién es Dios, de su carácter, obviamente Job se arrepiente y se aborrece a sí mismo. Y su estado postrero fue mucho mayor. Tenemos la inclinación a pensar en que Dios duplicó sus pertenencias, sus animales, sus criados, toda, en el fondo, su fortuna, podríamos decir. Pero más allá de eso, fue el crecimiento que experimentó Job frente al conocer más a Dios. Y no podemos quedar indiferentes a eso. Y no solamente ver lo que el texto literalmente dice, que duplicó todo lo que él tenía antes de comenzar toda esta historia. Yéndonos ahora a Filipo, cuando Pablo le escribe a los filipenses, Pablo no estaba gozando de un viaje de placer, no estaba viajando por el mar Mediterráneo, probando las costas y sus grandes comidas. Pablo estaba encarcelado y desde la cárcel le escribe a la iglesia en Filipo. La primera visita que Pablo hace a Filipo no fue del todo positiva, de hecho fue encarcelado después de generar toda una revuelta por haber reprendido un espíritu de una mujer adivina, ahí en Hechos 16. Pero sin lugar a duda, más allá de esa situación que lo llevó a la cárcel, generó un fuerte vínculo con los hermanos que estaban en Filipo. La carta, escrita desde la prisión, es una carta que es conocida como la carta del gozo. Y uno cree, pero si está escrita desde la cárcel. Pero Pablo anima a los hermanos, los llama a estar alegres, a estar gozosos, aún en medio de la situación de dolor, quizás de desesperanza de estar en la cárcel. En esta iglesia en Filipo hay un predominio gentil. Es una ciudad que está en Grecia y no había muchos judíos en ese lugar. Pero sin lugar a duda era una iglesia que era generosa y que era una iglesia leal a Pablo. Por lo tanto, la iglesia en Filipo era, por decirlo así, una buena iglesia, no perfecta, pero una buena iglesia, dadivosa, llena de amor, con un vínculo especial hacia el apóstol, pero sin lugar a dudas, no estando exenta de dificultades. Estaba en un lugar, había persecución. Y dentro de esa situación, siempre buscaba la unidad, siempre Pablo los anima a estar gozosos. Y dentro de esa situación, en esta introducción, Pablo ora por ellos o les manifiesta lo que él oraba por ellos. Cómo estando en la cárcel, Pablo intercedía por esta iglesia en Filipos. Y aquí es donde llegamos al versículo 9 al 11. Donde Pablo, después de dar gracias a Dios por la comunión de la iglesia, por su amor, por su aprecio, por sus preocupaciones, en los primeros 8 versículos,
Pablo, de cierta manera, les da a conocer la intención de su oración. ¿Cuál era? Comprender los frutos que debemos dar los creyentes cuando crecemos en amor, con base en la ciencia y todo el conocimiento. No conocimiento de ciencia, de leyes o de tecnología, sino que el conocimiento de Dios. Y esos frutos deben ser visibles hacia los demás, porque debemos ser sinceros, debemos ser irreprensibles y llenos de fruto de justicia. Eso es en resumen lo que Pablo manifiesta en su oración y lo que nosotros hoy día debemos de considerar para nosotros. ¿Tenemos un llamado a crecer en el conocimiento de Dios? Y tenemos frente a ese llamado a crecer, no es un crecimiento solamente intelectual que aumente nuestro intelecto, sino que tiene que ser un crecimiento que sea visible a través de los frutos que estamos dando. El otro día, uno de mis hijos fue a un control médico y decía, dentro de lo que mencionaba, de lo que comentaba en la atención, que a los niños generalmente son como bien, no es que no sean obedientes, decía él, no vamos a entrar en esa discusión ahora. Él dice, no es que los niños no sean desobedientes, pero sí son como bien confrontadores, bien disruptivos. Entonces uno les da una orden y ellos dicen, sí, la entiendo, sé lo que tengo que hacer, pero quiero ir al choque. Quiero ver cuánto... Entonces, este profesional decía, además de darle la orden, por ejemplo, sal de ahí porque te vas a hacer daño, es sal de ahí, ir, tomarlo y sacarlo de ese lugar para que él entienda que es la acción que tiene que hacer. Nosotros, hermanos, tenemos que hacer algo similar. El punto es que Dios no solamente muchas veces nos lleva, nos empuja a que hagamos cosas, sino que es nuestra responsabilidad como hijos de Dios entender que cuando Dios nos dice no hagas esto, no es ponernos como los niños y decir, ya no voy a hacer eso y quedarme haciéndolo, sino que decir, no debo hacer esto y me salgo o comienzo a hacer lo que Dios me está mandando a hacer. Esa es la manera de dar el fruto que Dios nos está pidiendo. Entonces, vamos a ver cómo es que Pablo manifiesta esta oración. Vamos al versículo 9. Lo primero que dice, esto pido en oración. Sin lugar a duda, Pablo tenía una vida de oración. Él oraba, estaba orando en la cárcel, oraba en las otras cartas, manifestaba cómo era que oraba por las iglesias, por los hermanos, mandaba a los hermanos que debían orar. Entonces vemos en todas sus cartas o en la gran mayoría cómo él oraba por Timoteo, por Filemón, por los tesalonicenses, por los de Filipo, etc. Y esta es una marca distintiva a nivel espiritual de los creyentes, la oración. La oración tiene que marcar la vida de los creyentes. Es nuestro deber. Lucas 18:1. Y Jesús les profirió, les enseñó una parábola donde les enseñaba la necesidad de orar siempre sin desmayar. Entre otros tantos textos que nos enseñan en esa misma dirección. La oración, hermanos, debe nacer no por un sentido de responsabilidad solamente, sino que tiene que nacer por un sentido de una necesidad mayor en nuestras vidas. No debe ser por una exigencia, no es porque me diga Dios, orad sin cesar, sino que yo debo entender que la oración tiene que nacer de una pasión y de una necesidad de estar en comunión con Dios. Lo veíamos
cuando estudiábamos los temas anteriores. La necesidad, la disposición a ofrendar nace de una intimidad con Dios. Y eso no es solo para las ofrendas. La vida cristiana se desprende de una intimidad con Dios, no de otra manera. Entonces estaba esta necesidad de orar. Pablo les enseña y les manifiesta en la práctica. Esto es lo que yo pido. ¿Y qué es lo que está pidiendo Pablo? Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. Interesante lo que Pablo sostiene. Quiere que los hermanos en Filipo crezcan aún más en amor, que abunden más y más. Dicho de otra manera, hermanos, nosotros no tenemos un tope. Y por eso ponía el ejemplo de Job. Uno podría decir de Job, Job era perfecto, no tiene nada más que hacer, tiene que culminar su vida, se va a ir al cielo derechito. Es el primero que va a estar entrando en el cielo. O el segundo. Pero al final vemos de la historia de Job que necesitaba seguir creciendo. Los hermanos en Filipo eran una iglesia que mostraba amor. Pero Pablo ora para que ellos abunden más y más en amor. Por lo tanto, nosotros, hermanos, si nos amamos, gracias a Dios por ello, pero diciéndolo de una manera clara, no es suficiente. Porque podemos dar más. Podemos dar más. ¿Por qué podemos dar más? Porque nuestro cuerpo, nuestro ser tiene que seguir siendo transformado. No somos perfectos. Y la palabra de Dios es la que nos lleva a la perfección. 2 Timoteo 3, 16 y 17. El amor cristiano lo podríamos definir como un fuerte afecto y respeto por una persona y su bien. Especialmente caracterizado por una pérdida voluntaria de los derechos y privilegios en beneficio de otra persona. Y es ahí donde muchas veces debemos de crecer, porque amamos a otros, pero muchas veces cuando tenemos que perder nuestros derechos y o privilegios, nuestro amor no es tan fuerte cuando no es necesario perder nuestros derechos y privilegios. Entonces, cuando hablamos de amor, debemos entender que esta es la virtud suprema que un cristiano debe desarrollar. De hecho, Juan en su primera carta dice, si ustedes no se aman es porque no han nacido de nuevo. Entonces, de cierta manera, esta virtud demuestra, sin lugar a duda, uno de los atributos de Dios, uno de los atributos comunicables de Dios y cómo la obra de Dios se está desarrollando en nosotros. Por eso es que tenemos que desarrollar nuestro amor cada día más, abundando cada día más. ¿Nos amamos? Gracias a Dios sí, pero tenemos que amarnos más. Y sin lugar a duda que el amor está dentro de lo que va a ser el tema de nuestro campamento, la unidad. No podemos divorciar la unidad del amor. Y es algo que vamos a estar estudiando y comentando en nuestro campamento. Entonces, el llamado del amor, hermanos, es que abunde. Esa construcción gramatical de más y más nos ayuda a comprender que no es que a ellos les falte esta virtud, como decía, sino que es un llamado a seguir creciendo. Y hago énfasis en esto. Tiene que seguir desbordando, inundando de manera perpetua, permanente, el amor en nuestras vidas. El amor bíblico no debe abundar en el vacío. El amor bíblico tampoco es ciego. El amor bíblico se basa en el conocimiento. ¿Y de dónde nace el conocimiento bíblico? De la verdad,
en las Escrituras, el conocimiento de Cristo. Y eso obviamente nos lleva a tener una capacidad de hacer una clara distinción entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo. Y por eso es que Pablo está pidiendo que crezcan, abunden en amor más y más. ¿En qué? En ciencia y en todo conocimiento. Entonces, si ustedes me preguntan, pastor, ¿cómo es que yo puedo crecer y abundar en amor? Crezca en ciencia y todo conocimiento. Ciencia se refiere en este pasaje al conocimiento pleno, llegando a entender algo claro y distintivamente como verdadero y válido. Dicho en sencillo, cada día conocer más y más a Dios. ¿Podemos nosotros en nuestro escenario terrenal llegar a un conocimiento pleno de Dios? De cierta manera no, porque Dios es infinito y nosotros somos seres finitos. Pero en nuestra limitada existencia aquí en la tierra podemos llegar a un conocimiento superior al que tenemos ahora, porque aún no nos conocemos todo lo que las Escrituras dicen de Dios. Porque nadie de los que está aquí se sabe la Escritura desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 20 o 22. Conocemos pasajes, algunos los sabemos de memoria, pero hay mucho más que debemos comprender. Podemos seguir avanzando. Y eso es ciencia, el conocimiento pleno. Pero además el conocimiento propiamente tal. Y este concepto de conocimiento en este pasaje se refiere a una correcta percepción. En otras palabras, es la capacidad de entender, de discriminar las relaciones, como decía, entre lo bueno y lo malo. Podríamos decir que esta palabra conocimiento hace referencia a la aplicación de la ciencia. Es ponerlo en práctica. O sea, lo que los hermanos en Filipo debían hacer es conocer plenamente a Dios para poder tener una correcta percepción y aplicación de lo que Dios hace y nos pide. Poniendo un ejemplo, como decía las cartas de Pedro. Pedro decía, sed santo, y citaba un pasaje del Antiguo Testamento, sed santos porque yo soy santo. Como un llamado a la iglesia universal a la que él estaba escribiendo, de que los hermanos debían ser santos porque Dios era santo. ¿Cómo ellos iban a crecer en santidad? Conociendo más la santidad de Dios. Y ahí tenemos la ciencia. Un conocimiento más pleno, más entero de lo que significa la santidad de Dios. Y ese conocimiento pleno, más entero de la santidad de Dios, debía a ellos hacerlos vivir en mayor santidad. Y así, hermanos, en todos los aspectos de nuestra vida. Por supuesto que entender que Dios es todopoderoso no nos va a hacer a nosotros a ser todopoderosos. Pero sí nos tiene que hacer crecer, por ejemplo, en dependencia de Dios, en confianza en Dios, porque sabemos que Él todo lo puede. El conocimiento, hermanos, sin amor no tiene ningún valor espiritual. Jesucristo lo dice, si me aman, guarden mis mandamientos. No podemos separarlo. El conocimiento es bueno, es necesario, pero el conocimiento envanece, dice Pablo a los Corintios. El amor edifica. Eso no quiere decir que que dejamos el conocimiento de lado y abrazamos el amor, desconociendo lo que Pablo está diciéndolo desde Filipo, que abunden en amor a través del conocimiento y la ciencia. Lo que de cierta manera Pablo le dice a los Corintios ahí en el capítulo 8 de la primera carta
es que el amor real y profundo tiene una necesidad profunda de conocimiento para poder llegar a practicarlo y abundar más en amor. Y esa es la manera en que nosotros debemos buscar sustentar nuestro amor, hermanos. ¿Cómo es que nosotros podemos amar a nuestros enemigos? Es porque Dios nos amó primero, siendo nosotros enemigos de Él. Y eso nos enseña. Y cuando lo entendemos, sin lugar a dudas nos cuesta practicarlo, pero en la medida que lo vamos entendiendo, sin lugar a dudas vamos dando un paso para poder llegar a practicar, incluso de amar a nuestros enemigos. Versículo 10. Todo esto, hermanos, de crecer, de abundar en amor a través de la ciencia y el conocimiento, tiene un propósito, una máxima, que es vivir en excelencia delante de los ojos de Dios. Esa es la progresión que nos muestra este pasaje. Parte del amor que nace o que se sustenta en el conocimiento, en el discernimiento, en la ciencia, y pasa de esa base y del amor a la excelencia a la vida íntegra en cuanto a principios bíblicos que nosotros podamos tener. Dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Aprobéis, en el griego la palabra dokimazo, su uso general en el Antiguo Testamento se traduce como examinar, probar. Y hace referencia a una actividad habitual que sucedía en Grecia, que era que a través de esta examinación, de este probar, era lo que hacían con los metales, para probar su pureza y su autenticidad. Y con eso se fabricaban las monedas después. Entonces, Pablo lo que le está diciendo es, crezcan en amor, abunden en el amor a través de la ciencia y el conocimiento, para que puedan determinar la pureza, la autenticidad de las cosas, que no sean engañados, para vivir de la mejor manera posible, obedeciendo y agradando a Dios, sabiendo qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que no agrada a Dios. No dejando cosas de lado, minimizando o transando en nuestra vida cristiana. Aprobar lo mejor es poder valorar y determinar con atención lo excelente, lo de mayor valor, que sin lugar a dudas es lo espiritual, que es lo más importante. Entonces, crecer en amor nos lleva a fin de ¿qué? Eso denota un propósito, el resultado de lo anterior. ¿Y cuál es el resultado de lo anterior? Para que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Dicho de otra manera, vivir de una manera íntegra. Sinceros. ¿Usted sabe de dónde viene el término sinceros? ¿O sincero? Sincera. En el antiguo tiempo, los griegos hacían cerámicas. Y las cerámicas, obviamente, las cocían, hacían toda esa preparación. Y cuando las querían probar, querían saber si era una pieza entera que no estaba parchada, las miraban en contra de la luz. Y se traslucían y no veían nada, veían solo un recipiente completo. Decían, este es sincero.
Los que tenían cera era porque les parchaban o les tapaban alguna fisura, algún orificio que tuviese para que no se escapara lo que iba a contener, el vino o alguna otra especie. Entonces cuando la miraban decían, este no es sincero porque está parchado, está arreglado. Por lo tanto era desechado, era de segunda clase. Lo importante era que esa cerámica que se había trabajado fuera sincera, porque era una pieza perfecta. Entonces Pablo le está diciendo a los de Filipo que vivían en Grecia y que entendían este término, ustedes no sean creyentes parchados, arreglados, sean creyentes perfectos, sinceros, con nada que ocultar, que si los ponen a la luz, vean una vida íntegra, no con alguna imperfección que esté solamente maquillada. Y por otro lado, les dice que además de sinceros debían ser irreprensibles. Aquellos que no promueven el pecado a través de las acciones o algún estilo de vida. Y estas dos cosas, estas dos características, hermanos, nacen de la abundancia del amor en nosotros. Entonces este es el primer fruto de crecer en el amor que se basa en el conocimiento, es tener una vida intachable delante de los ojos de Dios. Obviamente con base en las Escrituras, porque es en base al conocimiento. Todo para estar preparados para el día de Cristo. Para poder cumplir el propósito de Dios en nosotros, que es ser puros y sin mancha delante de Él. Porque a eso vino Jesús, a buscar o a preparar a una iglesia que sea pura y sin mancha, una novia perfecta. Y nosotros deberíamos, hermanos, estar en esa preparación. Versículo 11. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Esto, hermanos, es el segundo fruto o el otro fruto de abundar en amor. Primero tenemos la vida irreprensible, intachable. Y segundo, llenos de fruto de justicia, que sin lugar a duda también está enlazado con el día de Cristo. No somos nosotros los que nos llenamos de fruto, sino es por medio de la obra de Jesucristo en nosotros, que es el que comenzó la buena obra. Por eso Pablo dice, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo. Y un par de versículos más atrás, en el versículo 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando alguien se va perfeccionando, cuando algo se va labrando, va produciendo mayor fruto. Si tengo un árbol que está descuidado y lo comienzo a podar, por supuesto que espero que esté más frondoso, con nuevas ramas, que dé cierta cantidad de fruto. Pero en la medida que ese árbol se cuida, se le cuida la tierra, se poda como corresponde, ese árbol va a producir más fruto. Y es así como nosotros debemos llevar estos frutos de justicia, que no es otra cosa que hacer obras que estén conforme a la palabra de Dios. La progresión es que lleguemos a estar llenos. ¿Cómo están los árboles que tienen sus ramas llenas de fruto? Dobladas, como si estuvieran entregándole sus frutos al Señor, postrados. Pero todo eso, hermanos, nace de una correcta relación con Dios.
en oración, creciendo en amor, en el conocimiento. Dejen una marca ahí en Filipenses y vamos a Juan capítulo 15. Evangelio de Juan. Capítulo 15, versículos 4 y 5. Juan 15, versículos 4 y 5 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Aquí es el Señor Jesús hablando. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿A qué se refiere hacer? Esa palabra hacer, a llevar fruto. Nosotros no podemos llevar fruto si no estamos íntimamente relacionados con el Señor Jesús. Los frutos, hermanos, nacen de llevar, de hacer crecer el carácter de Cristo en nosotros. Pablo le escribe a la iglesia en Galacia, en el capítulo 5, y le dice que tienen que hacer crecer o llevar no los frutos de la carne, sino que el fruto del Espíritu: amor, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza, dominio propio. ¿Y qué no son ese fruto del Espíritu sino el carácter de Cristo? ¿Qué es nuestro fin? Dios, el propósito que tiene es formar a Cristo en nosotros. Romanos 8. Y estos frutos, hermanos, son, sin lugar a duda, para la gloria de Dios. Como dice Juan 15, en esto es glorificado el Padre, que ustedes lleven mucho fruto. Agregando además de que para esto hemos sido salvos o hechos salvos, que es para llevar fruto, para llevar alabanza y gloria a Dios. El amor que crece en el conocimiento de Dios y que nos ayuda a ser íntegros, sinceros e irreprensibles, nos ayuda además a llevar frutos de justicia, frutos de una vida cambiada. Son los frutos que realmente son para la alabanza de la gloria de Dios. Entonces, hermanos, para ir concluyendo, algunas preguntas para reflexionar. ¿Estamos respondiendo de la manera adecuada a la exposición continua a la verdad de la palabra de Dios? Ese responder de manera adecuada es crecer en el amor, abundar en el amor. Otra pregunta: ¿cómo está nuestro amor? ¿Abunda como un raudal o está solo cayendo a gotas? ¿Este amor que tenemos está basado en maripositas en el estómago o tiene un fundamento sólido en la palabra eterna de Dios? ¿Cómo está nuestra vida práctica frente a lo que aprendemos? ¿Estamos creciendo en sinceridad e irreprensibilidad? ¿Cuántos frutos estamos llevando? ¿Cuántos frutos estamos produciendo en nuestra vida? Entonces, a la luz de este pasaje, hermanos, no debemos de perder el conocimiento de que nosotros tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Tenemos la revelación completa de la palabra de Dios en nosotros. Estamos en una iglesia que por misericordia de Dios busca enseñar lo que la palabra de Dios dice y no pensamientos humanos. Por lo tanto, ¿qué es lo que se espera?
Que todos crezcamos en amor verdadero, profundo, abundemos en amor. Primeramente a Dios, pero también a nuestros hermanos. Porque aquel que ama a Dios y aborrece a su hermano es porque no ha conocido a Dios. Entonces, para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, debemos de llegar a ser íntegros a través del amor, del crecimiento en amor por medio del conocimiento y así glorificar a Dios en nuestra vida. Hermanos, el conocimiento que desde acá se les entrega no tiene que quedar en vano. Como dice Santiago, no siendo oidores olvidadizos, sino que hacedores de la palabra. De nada sirve que nosotros, hermanos, estemos aprendiendo, vayamos varios libros, tengamos mucha enseñanza, varios estudios bíblicos, varios temas, 2 discipulados casi completos, si no estamos creciendo. Lo comenté en alguna otra enseñanza. Cuando uno lleva a un bebé al médico a sus controles, lo miden, lo pesan, le miden el perímetro de su cabecita, y si de un control al otro el niño no crece, se prenden todas las alarmas. Los recién nacidos los pesan, los miden a los días, y si no está teniendo un crecimiento como se espera, todas las alarmas. Algo está pasando, alguna enfermedad. Algo está sucediendo en su cuerpo que no le está permitiendo progresar según lo que uno espera. Nosotros, que hemos nacido de nuevo, no podemos normalizar el no crecer, menos si se está enseñando la palabra de Dios tal como ella es, o buscando ser lo más fiel posible a ella. Deberíamos alarmarnos, quizás al mirar hacia atrás y decir, hoy, hace un año, ¿en qué he crecido? Mucho, hoy el año nuevo, cambiamos, tiempo de evaluación. Cuando llega ese tiempo que más allá de si el 1 de enero, lo hago el 18 de octubre, lo hago el septiembre, lo hago en junio o en marzo, y miras hacia atrás y dices, ¿cómo estaba yo en octubre del año pasado? ¿Cómo estaba yo en septiembre del año pasado? ¿Crecí? ¿No crecí? ¿Estoy igual? Peor si retrocedimos, porque ahí ya la historia es distinta. Pero nosotros deberíamos evaluarnos, como dice Pablo, para ver si estamos en la fe. ¿Y cómo vemos eso? No solamente porque hemos mantenido nuestra creencia, sino porque hemos crecido y estamos llevando más frutos. Si eso no está en nosotros, deberíamos estar absolutamente preocupados de qué es lo que nos está sucediendo y ponernos manos a la obra. Que Dios te bendiga, hermano, y Dios nos ayude a todos para no contentarnos con el nivel que ahora tenemos como hijos de Dios, sino que al final, año tras año, día tras día, podamos decir como Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven y vivo en consecuencia a lo que veo de ti. Le invito a que oremos y demos gracias por la palabra de Dios. Te bendecimos en esta mañana, Dios eterno, te damos gracias por tu palabra, por los ejemplos que tú nos has dejado. El ejemplo de Job, cómo aún necesitaba conocer más de ti, cómo Pablo oraba, intercedía por la iglesia en Filipo, por sus hermanos para que crecieran en amor. Así también nosotros, a través de esos ejemplos de vida, a través de esas peticiones de oración, vemos nuestra necesidad también de conocer más de ti, a seguir creciendo en amor, en abundar en Él. Dios amado, te rogamos que tú nos ayudes, como siempre lo has hecho. Tu palabra hoy día nos confronta, nos redarguye, porque esa es la labor de tu palabra,
para que lleguemos a ser perfectos, enteramente preparados. Ayúdanos a estar atentos a nuestro crecimiento, para así poder llevar mucho fruto, glorificar tu nombre, porque ese es tu propósito para nosotros. Te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, que es todo lo que necesitamos para crecer espiritualmente. Te damos gracias y te bendecimos en esta mañana a través de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén.